Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de alegría y momentos especiales. Hoy chicos tenemos una sorpresa guardada bajo la manga que estoy absolutamente segura les va a encantar, sobre todo si son de esos románticos empedernidos, de los que se dejan atrapar por las historias de amor que trascienden la pantalla y de esas parejas que nos roban el corazón por completo. Vamos a adentrarnos juntos en un aniversario muy especial, un momento que marcó un antes y un después en el panorama televisivo, y que para muchos de nosotros, incluyéndome a mí, significó el inicio de una fascinación que aún perdura, el aniversario de ese mágico encuentro entre dos estrellas que brillaron con luz propia, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien, y sé que ya les está latiendo el corazón un poco más rápido. Hoy vamos a desempolvar los recuerdos más preciados, a revivir esa chispa que encendió la pantalla y a celebrar el tiempo transcurrido desde que estas dos luminarias nos regalaron una química tan palpable, tan eléctrica, que hasta el aire a su alrededor parecía vibrar con una energía inconfundible. Prepárense para un viaje nostálgico, lleno de detalles que quizás se les hayan pasado por alto, y para recordar juntos por qué esta pareja se convirtió en un fenómeno cultural, en un auténtico ícono de la televisión turca y mucho más allá. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante y emotivo tema, les recuerdo, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, que hagan clic en ese botón de suscripción que ven por ahí y sobre todo, que activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de nuestras curiosidades, noticias exclusivas y análisis profundos del fascinante mundo del entretenimiento. Se los prometo, no se arrepentirán. Y es que sinceramente, ¿quién en su sano juicio podría olvidar Erkenci Kuş, o como la conocemos con cariño en este lado del mundo, Pájaro Soñador, ¿verdad? Esa serie turca que con su encanto particular y su historia cautivadora, conquistó audiencias a nivel mundial, derritiendo corazones y dejándonos a todos suspirando con la entrañable historia de amor entre Sanem, esa joven soñadora y apasionada, y Can, el fotógrafo carismático y enigmático. Pero y esto es crucial, más allá de la trama en sí, que ya era deliciosa, lo que realmente catapultó Erkenci Kuş a la estratosfera, convirtiéndola en un fenómeno innegable, fue sin lugar a dudas la conexión, la sinergia, la química insuperable entre sus protagonistas Can Yaman y Demet Özdemir. Ese primer encuentro en el set, ese primer día de rodaje, esa primera mirada fugaz pero intensa, era absolutamente palpable. Se sentía en el aire, se veía en sus gestos, en sus sonrisas. Era como si hubieran sido creados el uno para el otro, no solo en la ficción, sino también en la realidad. La química entre ellos era tan intensa, tan natural, tan pura, que traspasaba la pantalla con una fuerza arrolladora y llegaba directamente a nuestros hogares, a nuestros corazones, dejándonos hipnotizados capítulo tras capítulo. Piensen en ello detenidamente. Ambos eran jóvenes actores, ya con una trayectoria previa en el mundo de la actuación, cada uno con su propio talento y carisma, pero unidos por este proyecto que se transformó en un verdadero hito, en un punto de inflexión en sus carreras y en la historia de la televisión turca. Can con su carisma arrollador que lo hacía irresistible, su físico imponente que acaparaba todas las miradas y esa mirada profunda, penetrante, que tenía la capacidad de desarramar al espectador más escéptico. Y Demet con su dulzura innata, su talento excepcional para transmitir emociones complejas con la más mínima expresión facial, con un gesto sutil, y esa sonrisa radiante y luminosa, que tenía el poder de iluminar el alma de cualquiera. Cuando se conocieron, cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en ese set, debió haber sido una de esas conexiones instantáneas, de esas chispas que marcan un antes y un después inolvidable. No solo como compañeros de trabajo, sino también, muy probablemente, como personas. Y créanme, eso se notaba en cada instante. Cada escena que compartían juntos estaba cargada de una energía especial, de una magia innegable. Desde los diálogos a menudo llenos de tensión romántica y pullas juguetones, hasta los gestos más sutiles, los roces accidentales que parecían calculados, las miradas cómplices que lo decían todo sin necesidad de palabras, todo, absolutamente todo, contribuía a crear esa atmósfera mágica que nos hizo engancharnos a la serie de forma obsesiva, capítulo tras capítulo, dejándonos con ganas de más. Y lo más fascinante de todo este fenómeno es cómo ese mágico encuentro no se limitó exclusivamente al estricto ambiente del set de rodaje. Las cámaras, tanto las oficiales como las de los paparazzi, a menudo capturaron esa complicidad, esa conexión especial, también fuera de escena. Los rumores, las especulaciones que volaban por las redes sociales, las fotografías espontáneas que se filtraban, las entrevistas conjuntas donde sus miradas se cruzaban de forma significativa, todo alimentaba la ilusión,
la esperanza de que lo que veíamos en pantalla era real, o al menos, que había algo más profundo, algo más genuino, detrás de esa química tan explosiva. Y para muchos de nosotros, para muchísimos fans, esa era precisamente la parte más emocionante, la posibilidad tentadora y seductora de que el amor de ficción, tan bien representado, pudiera convertirse en una hermosa realidad. Analicemos un poco más a fondo con la lupa de la observación, ese primer encuentro. Los actores, en general, suelen pasar por un proceso de adaptación, de conocer a sus compañeros, de entrar en personaje, de construir esa química a través de la repetición y la dirección. Pero con Khan y Demet la fluidez, la conexión, pareció ser inmediata, casi como si se conocieran de toda la vida. Desde las primeras lecturas de guión, uno puede imaginar que sintieron una conexión especial, una comprensión mutua de los personajes y de la dinámica intensa que debían crear. Y los directores y productores de Erkénzicus, que son unos visionarios, debieron estar absolutamente encantados, eufóricos, porque lo que tenían entre manos era oro puro, una mina de oro de talento y química. Recuerdo vívidamente que hubo momentos en la serie donde la tensión sexual entre Sanem y Khan era tan alta, tan palpable, que uno casi podía sentir el calor subiendo por la pantalla, emanando directamente a nuestro salón. Y eso, queridos amigos, no se logra únicamente con un guión excepcionalmente bien escrito o una dirección magistral. Se logra cuando tenemos actores que se entienden a la perfección, que se escuchan activamente, que se dan la libertad y el espacio para explorar esa conexión única que surge entre ellos, tanto la de los personajes que interpretan como la que ellos mismos desarrollan. Las miradas de Khan hacia Sanem, cargadas de admiración y deseo, esas pequeñas sonrisas de complicidad de Demet, que parecían confesar secretos, la forma casi imperceptible en que sus manos se buscaban en escena, casi como si tuvieran vida propia, eran detalles minúsculos pero poderosos que construían una relación creíble, fascinante y tremendamente apasionante. Y es que más allá de ser simplemente dos actores talentosos interpretando sus papeles, ambos demostraron una profesionalidad admirable y un respeto mutuo que se percibía en cada interacción, en cada gesto, en cada palabra. Sabían perfectamente cómo jugar con la audiencia, cómo mantener la expectativa en vilo, cómo hacer que nos enamoráramos perdidamente de su historia, de su romance, tanto como ellos, aparentemente, se enamoraban de sus personajes. Ese primer encuentro, ese preciso instante en que comenzó su colaboración, fue el catalizador de algo verdaderamente especial, algo que se sintió auténtico, genuino y que resonó en millones de personas alrededor del mundo. Ahora pensemos juntos en el impacto descomunal que esto tuvo. Erkénzicus no fue solo un éxito rotundo en Turquía, su país de origen. Fue un fenómeno global sin precedentes. Se emitió en decenas de países en diferentes continentes, y en cada uno de ellos, la historia de amor entre Khan y Sanem, y por ende, la química arrolladora entre Khan Yaman y Demet Özdemir, cautivó a miles, a millones de espectadores que esperaban ansiosos cada nuevo episodio. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones y pasiones, se inundaron de comentarios efusivos, de fanart deslumbrante, de teorías conspirativas sobre su relación, de debates apasionados sobre cada detalle de su conexión. Se convirtieron, sin lugar a dudas, en la pareja del momento, en la pareja que todos queríamos ver junta, tanto en la ficción como, en nuestros sueños más anhelados, en la vida real. Este aniversario, este recordatorio de su mágico encuentro, nos ofrece la maravillosa oportunidad de volver a revivir esa época dorada, esa época de ilusión y magia que nos regalaron. Nos permite recordar la ilusión contagiosa que nos generaron, la alegría pura que nos brindaron con su trabajo impecable y su conexión innegable. Es un momento para apreciar profundamente cómo dos talentosos actores, con sus propias trayectorias y personalidades, pueden unirse de manera tan perfecta para crear algo tan especial, tan poderoso que trasciende el tiempo, las fronteras geográficas y las barreras culturales. Y por supuesto, no podemos obviar, ni minimizar, el hecho de que su relación fuera de la pantalla también fue objeto de una atención mediática inmensa, casi frenética. Los medios de comunicación turcos y rápidamente los internacionales estuvieron constantemente escudriñando cada movimiento, cada fotografía que se filtraba, cada aparición pública conjunta o por separado. Esto, aunque a veces pueda ser abrumador, invasivo e incluso perjudicial para los protagonistas, también demuestra, de manera fehaciente, el profundo interés, la admiración y el cariño incondicional que el público les profesaba, y les sigue profesando, a pesar del paso del tiempo. Además, la forma en que gestionaron esa atención mediática tan intensa, al menos durante un tiempo, también fue parte intrínseca de la narrativa que cautivó a la audiencia.
La discreción inicial, los momentos de complicidad pública que parecían confirmar, de manera sutil pero contundente, lo que muchos fans esperaban y deseaban con fervor, todo ello contribuyó a mantener viva la llama de su conexión, tanto para quienes los seguían en la pantalla como para quienes seguían sus pasos en la vida real. Este aniversario, más que ser una fecha concreta en el calendario, se ha convertido en un concepto, en una evocación. Es el recuerdo vívido de un momento único y especial en el tiempo, un momento en el que dos personas talentosas se encontraron, se conectaron a un nivel profundo y a través de su arte compartido, nos regalaron una historia inolvidable, una historia que se grabó a fuego en nuestra memoria colectiva. Es la celebración de esa chispa inicial, de esa energía electrizante que encendió una pasión desbordante en la audiencia global. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que ese mágico encuentro fue el punto de partida de un viaje extraordinario, un viaje que para muchos fans, incluyéndome a mí, fue emocionante, apasionante y profundamente conmovedor de seguir. Fue un recordatorio poderoso de que a veces, la química que vemos en la pantalla es tan intensa, tan real, que se siente como si fuera algo mucho más grande, algo que va más allá de la mera actuación. Y pensar que todo este fenómeno, toda esta historia de amor televisivo y su eco en la vida real, comenzó con un simple guión, con un llamado de casting, con la decisión valiente y acertada de dos actores de dar vida a unos personajes que se convertirían en leyenda. Ese primer día de rodaje, ese primer vistazo mutuo, esa primera interacción en personaje, debió ser el verdadero inicio de algo que seguramente ni ellos mismos imaginaron que alcanzaría unas dimensiones tan colosales. Hoy, al recordar con cariño y nostalgia ese aniversario de su mágico encuentro, no solo celebramos el inicio de la inolvidable serie Erkénzicus, o el momento exacto en que sus caminos se cruzaron por primera vez. Celebramos la historia de amor que construyeron juntos, la conexión genuina que lograron transmitirnos y el impacto imborrable que tuvieron en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Es un recordatorio para todos nosotros de que a veces, la magia sucede de la forma más inesperada, cuando las personas adecuadas se encuentran en el momento adecuado, con la energía correcta. Para mí, como una fiel seguidora de las historias bien contadas, de las narrativas que conmueven y de las conexiones genuinas que trascienden la pantalla, este aniversario es una oportunidad invaluable para reflexionar sobre la fuerza del talento, la potencia de la química y la increíble capacidad de dos personas para crear algo que resuene profundamente con millones de almas alrededor del planeta. Es un momento para expresar nuestro agradecimiento sincero por habernos regalado esas horas de entretenimiento puro, de risas contagiosas, de lágrimas emocionadas y, sobre todo, de sueños que nos hicieron creer en el amor. Y mientras cerramos este capítulo de nuestro vídeo de hoy, quiero invitarlos a ustedes, mis queridos seguidores, a unirse a esta reflexión. Me encantaría saber qué fue lo que más les cautivó de Can y Demet en Erkénzicus. ¿Hubo algún momento en particular, alguna escena específica, que les hiciera creer ciegamente en su conexión? ¿Qué fue lo que más les emocionó de su química? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus recuerdos más preciados y sus experiencias en la sección de comentarios de abajo. Estoy deseando leerlos a todos y crear un espacio de diálogo y conexión entre nosotros. Sus historias son lo que hace que este canal sea tan especial. Así que en resumen, hoy hemos realizado un hermoso viaje en el tiempo, de regreso a esos inicios, a ese momento de chispa mágica entre Can Yaman y Demet Özdemir, un encuentro que dio vida a una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca y que nos dejó un legado imborrable de momentos inolvidables. Hemos recordado juntos la intensidad de su química, el impacto monumental de su trabajo y la conexión única que establecieron no solo entre ellos, sino también con el público. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir este recuerdo tan especial con todos ustedes. Si les ha gustado este vídeo y han disfrutado reviviendo esta historia tan conmovedora, por favor, no olviden darle un gran y sonoro me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con otros fans de la serie y de estos actores, para que más personas puedan unirse a esta celebración y revivir esta magia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal para formar parte de esta comunidad y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. ¡Chao!